Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos ya iniciando este miércoles 5 de agosto del 2020 para tratar, los temas del día a día, continuar con un seguimiento de lo que pasa en la ciudad, en el país, la política y los temas que más allá del COVID siguen y deberán ser enfrentados por la ciudadanía, por quienes nos planteen gobernar y también le plantean al Ecuador soluciones. Uno de los temas que está siendo tratado, no solo porque la pandemia termina de desnudarlo, es la seguridad social, y para eso están ya en contacto la doctora Angélica Porras, el economista Jaime Carrera, y estaremos también en contacto con el licenciado Henry Llanes. A la doctora Angélica Porras le pediría entonces hacer un acercamiento de esto que ya es, una realidad, o que estamos tomando conciencia de lo que realmente está pasando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus perspectivas. Doctora Angélica Porras, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el tema de la seguridad social tiene varias aristas que tienen que ser analizadas. La primera de ellas es la eficacia, la forma de gobierno que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos que el Consejo Directivo del IE no cuenta con representantes de los trabajadores desde hace más o menos 2 años. Es decir, esta institución que decide con el dinero que aportan los trabajadores, una parte también los empleadores y el Estado para las pensiones, no tiene representantes de los trabajadores. Es decir, las decisiones que ha venido tomando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tienen la legitimidad que deberían tener porque falta el representante de los trabajadores. Ese es un tema, el gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El otro tema es el funcionamiento de los fondos que tiene el Seguro Social, porque el Seguro Social maneja fondos individuales, uno para el seguro de salud, otro para el seguro de pensiones, otro para el seguro de riesgos de trabajo y otro para el seguro social campesino. El seguro de salud desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes años, tiene inclusive una falta de liquidez, incluso se cambió una resolución del IES para traspasar fondos que inicialmente eran para el fondo de pensiones hasta el fondo de salud, lo cual está prohibido por la ley. Pero además, luego, este déficit que hay en el fondo de salud se evidenció con la pandemia. Ese es un primer elemento que analizar cómo funciona el tema de salud en el seguro, en la seguridad social. El otro tema son las pensiones. Ya se había advertido con los cálculos actuariales desde hace varios años, asimismo, desde el 2010, que si no cambiaba la cobertura, que si no se hacían arreglos en el tema de los aportes, en el tema de las edades, iba a haber un déficit actuarial. Y hay un déficit actuarial. Claro, el déficit actuarial se mide a 20, a 30, a 40 años en el futuro. Es que no va a haber plata para pagar las pensiones en el futuro. Entonces ahí tenemos otro elemento. Y tenemos también el tema de riesgos de trabajo y lo que significa probar ya eso en la práctica, una enfermedad profesional
un accidente de trabajo y el seguro social campesino que requiere ser revisado desde el punto de vista el tema de esta modalidad que era de los fondos de reserva que pasó a ser un seguro de desempleo se dividió en dos y que no estaba financiado tampoco. Claro, en realidad era la cesantía, pero recordemos que ese es un falso seguro de desempleo, porque la cesantía era nuestro aporte a una capitalización, es decir, a nuestro ahorro. Claro. Lo dividieron para repartir. Para el 1% para que vaya a cesantía. Y eso le trae el seguro de desempleo y eso le convirtieron en un seguro de desempleo que no funciona. Porque hay muchas personas que perdieron empleo de manera unilateral por el empleador, por la pandemia, y no han podido acceder por una serie de formas equivocadas de comprender este seguro de desempleo a él. Entonces, primero es plata que viene de nosotros mismos, porque ese era parte de la cesantía. Era la cesantía. Claro, una parte de la cesantía, efectivamente. Entonces, ahí tenemos una serie de cosas que hay que revisar en el seguro social. Está entonces para esto también el señor economista Jaime Carrera, quizá yo diría uno de los más crudos en plantearnos el tema de la seguridad social, pero sobre todo de decirle al país cómo se visualiza económicamente, ¿no? La doctora Angélica Porras, Jaime, bienvenido, buenos días, nos plantea lo que pasa en esta primera visión, las dificultades que tiene y por dónde deberíamos encaminar. Pero claro, ahí hay una realidad actuarial y económica que es mucho más desesperante que solamente el tratar el tema de gobierno y de los 4 seguros que administra la Seguridad Social, con esta especie de populismo económico con el que mucha gente aplaudió, pero que cuando tiene que recurrir a ver sus prestaciones, se da cuenta que esos aplausos no eran los correctos. Jaime, bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, gracias a la invitación, un saludo a la audiencia. Este tema de la seguridad social lo venimos tratando desde hace años, es crónico. Siempre falta dinero, el Estado no le paga el 40%, hay deficiencias en las administraciones del IES, del BIES. Bueno, ya nos cansamos de decir esto todo el tiempo. Ahora la pandemia lo que hizo fue desnudar las deficiencias, y no solo desnudarlas, sino que agudizarlas. Este rato el Seguro Social no tiene dinero para cubrir las pensiones y tiene que desinvertir. Y el Estado no tiene plata ni para pagar sueldos, entonces es la unión de dos carenciados en un país absolutamente desprotegido. Pero ya volver a decir lo mismo suena cansino, ¿no? Hagamos un ejercicio, Francisco, entre todos los ecuatorianos, de cómo financiar el IES y el Estado de aquí hasta mayo y de mayo del próximo año a futuro. En este momento la caja pública tiene 1.000 millones al mes y necesita 2.000. No tiene dinero para pagar sueldos, al Seguro Social adeuda a los municipios y a todo el mundo. El Seguro Social a su vez no le alcanzan los aportes que recibe, no puede cobrar los préstamos, los difiere, y le falta cada mes bastante dinero y tiene que acudir a desinvertir lo poco que tiene. De aquí hasta mayo del próximo año vamos a tener atrasos permanentes en los pagos, los sueldos, a la seguridad social, porque el dinero no va a alcanzar hasta mayo del próximo año, y quizás después todo va a depender de la normalización, entre comillas, de la economía, de la solución de la pandemia. Entonces, de aquí a mayo del próximo año, ¿qué es lo que se puede hacer entre el Estado y el Seguro Social? Seguramente el Estado o el gobierno va a encontrar algún recurso de China. Hoy creo que se va a anunciar algún préstamo de China. Vendrá el acuerdo con el Fondo Monetario y incluirán algunos recursos, y tendrá que el gobierno entregarle de a poco recursos, porque tiene que redistribuir la escasez entre el Seguro Social, entre sueldos, entre municipios, entre bonos. Entonces, una situación compleja. Algo tendrá que darle al Seguro Social, no sé cuánto, depende de cómo se ordene la caja del Estado.
A su vez, el Seguro Social tendrá que hasta mayo del próximo año ver cómo equilibra lo poco que le da el Estado, más los ingresos que tenga y más las desinversiones que tenga. Luego vendrá el próximo gobierno. El próximo gobierno tendrá que enfrentar esto. ¿Cómo enfrentar de manera estructural? Definitivamente no, Jaime. Ya no tiene tiempo, no hay la posibilidad de por lo menos iniciar y enfrentar el problema. No, este gobierno va a sobrevivir, porque enfrentar los problemas estructurales necesita decisiones políticas, acuerdos nacionales. El gobierno no lo va a hacer. Entonces, el próximo gobierno, ¿qué tendríamos que hacer en el Estado? Para que el Seguro Social tenga de manera permanente el flujo del 40% de pensiones que tiene que darle el Estado al Seguro Social. Tiene que haber sostenibilidad fiscal, Francisco. O sea, ¿cómo puede entregar el 40% si las cuentas no son sostenibles? Entonces, ¿cómo hacer sostenible el pago permanente del 40% de pensiones? El gobierno próximo va a recibir un déficit de $6,000 millones, por lo menos. Entonces, el primer acuerdo nacional, ¿cómo bajar el déficit? De 6,000 al menos a 3,000. Ya sería, para bajar el déficit de 6,000 a 3,000, entre ingresos, más ingresos y menos gastos, 3,000 millones, va a ser una tarea muy complicada. Primer acuerdo en el país. Aún así, faltarían 3,000 millones para el déficit y unos 4,000 para amortizaciones y más las deudas que va a recibir el próximo gobierno, que no serán menores de 3,000 millones. Entonces, tendrá que el gobierno próximo nuevamente volver a endeudarse o hacer otro acuerdo con el fondo. Entonces, la seguridad social va, antes de ir al cuarto, va ligada a enfrentar la crisis económica. Pero es que no hay duda, Gonzalo, es que no se puede desligar la sostenibilidad del 40% de pensiones con la sostenibilidad fiscal y económica del país. Ese es un punto. El otro, aun cuando el gobierno logre sostenibilidad fiscal y económica para entregar el 40% de pensión, el Seguro Social tiene que hacer sus reformas estructurales, porque si uno mira los presupuestos de la Seguridad Social, se cubren con los aportes, con el 40% de pensiones, con desinversiones, con el uso de su rentabilidad. Entonces el Seguro Social en el futuro tiene que hacer reformas para tener ingresos permanentes y reducir el déficit actuarial. ¿Cuáles son las reformas? Y hay que decirlo claro al país. Hay que aumentar los aportes personales y patronales de alguna manera, gradualmente. Hay que necesariamente en el país, en el futuro, aumentar la edad de jubilación, cambiar el cálculo de las pensiones y muchas otras cosas. Además de la administración eficiente del Seguro Social, que significa menos corrupción, mejores procesos, más información, cobrar los aportes morosos de las empresas que no pagan y una serie de cosas. Entonces hay un conjunto de cosas. Pues mira, sostenibilidad fiscal, por un lado, reformas estructurales en el Seguro Social, por otro lado, hacer que la economía crezca y genere trabajo, porque mientras haya más trabajadores, va a haber más aportes a la Seguridad Social, ¿no? Y hacer que la economía crezca significa más inversión para generar más trabajo, por otra parte. Por otra, disminuir la informalidad. Los informales no aportan. Y este rato hay 4 millones de informales en el país. Por eso es que la seguridad social representa el 25%. Pero claro, es clarísimo. Entonces, todas estas cosas, Francisco, que son de sentido común, que las venimos hablando desde hace años. Entonces, no hemos sido capaces de enfrentar esto. Y claro, han venido los populismos, la corrupción, es como oír llover, decir estas cosas, de una cosa, de otra cosa. Si la pandemia, Francisco, que ha desnudado todos los males nacionales, en la seguridad social, en el Estado, en la salud, en la corrupción, no le obliga al Ecuador a cambiar para hacer este tipo de reformas, para mantener las cuentas fiscales en orden, para hacer que la economía crezca,
para hacer que el Seguro Social tenga sostenibilidad en el futuro. Si la pandemia no nos obliga a cambiar como sociedad, el Ecuador no tiene futuro. Sería un Estado fallido. Este Estado fallido entonces, y al saludar al licenciado Henry Llanes, le diría, tanto la doctora Angélica Porras como el economista Jaime Carrera nos plantean, primero, la revisión, y claro, la doctora Porras nos recuerda que el Seguro Social está actuando casi con la decisión única del representante del gobierno, porque los empresarios también han ido ampliando su representación y en algunos casos, bueno, por lo menos en el caso de los empresarios todavía había alternos. Pero bueno, y ahí viene, usted, Henry, ha estado trabajando con los afiliados y con los jubilados, entre comillas, como se suele decir, con los dueños de la seguridad social, aunque desde mi punto de vista ahí no hay dueños, hay usuarios, hay aportantes, y la administración de esos aportes, y eso es lo que tiene que ver. Si bien uno trabaja y aporta, no es que sea el dueño, y yo suelo poner un ejemplo, es decir, si yo consigo un aporte, digamos, si yo compro un seguro del vehículo, no dirán, no soy un vehículo, sí, compro un seguro del vehículo, no lo uso, no es que mala suerte, nunca he usado el seguro del vehículo, mejor, pero tengo una seguridad. ¿Qué hacer desde el planteamiento de los trabajadores y de los jubilados? Henry, bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Francisco, un cordial saludo para ti, para la audiencia y para la doctora Angélica Porras y para el economista Jaime Carrera, para Gonzalo Rosero que nos debe estar escuchando. Con seguridad. Y para su familia, un cordial saludo para todos ellos. A ver, yo diría que un poco deberíamos entrar a sistematizar los criterios porque hablar en sentido general de toda la problemática del seguro social, tendremos que destinar un día de reflexión para abordar toda esa problemática. Pero Jaime nos ha planteado 5 puntos en los que el país debería estar de acuerdo. Y claro, y en el país igualmente, ¿no? Pero yo diría que si podríamos abordar hoy 2 cosas, para mí creo que es claro, podría quedar la audiencia satisfecha de lo que podamos decir. En un punto es en verdad el tema de la crisis financiera y el otro es el de gobierno que menciona la doctora Porras, que quisiera darlo yo en una segunda parte, ¿no? Pero el primero es el tema financiero. Entonces centrémonos en la crisis financiera del Seguro Social. El señor magíster Carlos Vinicio Troncoso Garrido es gerente general del BIES hoy. Al 20 de abril, gerente de esa institución, él manifestó 2 criterios o 3 criterios que son fundamentales. Él mencionó que en los últimos 13 años se han descapitalizado al Seguro Social en 28.000 millones de dólares. Lo dijo a la superintendente de bancos y lo dijo al directorio del banco en un informe trimestral, cuyo informe yo lo tengo en mis manos, ¿no? Y él menciona que el 20 de abril el Seguro Social, el banco, no el seguro, el banco, disponía de 485 millones de dólares, ¿ya?, en activos líquidos y 309 millones de dólares en inversión de corto plazo. 790 millones de dólares apenas disponía, y él les dijo ya, él puso las alarmas sobre la enorme crisis financiera del Seguro Social, que yo estoy seguro que si la crisis financiera del Ecuador se agudiza, si quiebran las finanzas públicas, el Seguro Social va a quebrar. Entonces, él hace afirmaciones, por ejemplo, dice que hemos sido testigos como la intervención gubernamental permanentemente, a través de decisiones estructurales sin financiamiento, han mermado la liquidez y el rendimiento de los fondos del sistema de seguridad social. Solo en los últimos 13 años se ha provocado una descapitalización de 28.000 millones de dólares del sistema, dejando a los fondos de los afiliados en una situación crítica de cara a su sostenibilidad. Y luego dice finalmente, en el simple análisis de las medidas tomadas por la Junta de Regulación Bancaria se refiere a las medidas para también estabilizar la banca, que haya control, etcétera. Dice, podemos observar que no se consideró a la seguridad social, pues establece medidas de gracia a los deudores incluidos de la seguridad social, ya sea como patronos o como beneficiarios de créditos otorgados por el banco. Es decir, un periodo de gracia en una crisis financiera. En la seguridad social
no contamos con un paliativo para la inminente crisis de liquidez, lo dice Troncoso. La decisión ni siquiera observó la solicitud de comentarios peor de una corrida financiera objetiva que proyecta la necesidad de flujos en efectivo para atender más de 500, las pago de las pensiones jubiladas a más de 500,000 jubilados. Entonces él ya puso el dedo en la llaga de la enorme crisis financiera que establece el Seguro Social. Y luego el señor Guate, y un criterio final que lo dijo en ese informe, respecto del 40% que no ha pagado el Estado desde octubre del 2019, y él proyectaba que hasta julio del presente año el Estado iba a dejar de pagar 1.336 millones de dólares. Y el señor Guate, yo solamente con estas dos ideas concluyo, Francisco. El señor Guate le pone una carta al señor ministro de Economía y Finanzas y le dice que solo dispone dinero para entregar hasta julio y a partir de agosto no disponen de dinero. ¿Ya? Entonces es una comunicación en donde prácticamente ratifica lo que dijo el señor Troncoso. Y finalmente el señor Tamayo, el actual director general del IES, él le dice al ministro de Economía y Finanzas que le deben al Seguro Social 7.062 millones de dólares, en donde está incluido el 40%. Dice que si no le arreglan en parte de sus pagos, dice, pone en alto riesgo la sostenibilidad financiera principalmente. Pero Jaime nos hace notar que no va a haber plata. Exacto. Entonces, querido Francisco y Jaime, a ver, el tema del seguro, el señor doctor Ángel Loja Llanos, en febrero de este año, lo dijo en la Comisión Ocasional para el Cumplimiento de las Obligaciones. Pero es el de los hospitales, ¿cómo el...? Claro, él dijo, el señor dijo ahí en la comisión, está grabado, en esa comisión que la preside el asambleísta Homero Castañeda Caramillo, dijo, en los hospitales del IES se atienden 9 millones de personas. De esos 9 millones de personas, 3 millones son los únicos que pagan sus aportes al Seguro Social. Y 6 millones no pagan, reciben una atención médica sin costo. Pues la pregunta es, si el Estado no le hace la transferencia, y eso seguramente Jaime, con la inteligencia que le caracteriza, me va a entender claramente lo que estoy diciendo. Si el Estado no le paga las obligaciones que por ley el mismo Estado dijo yo voy a pagar, es que el mismo Estado se responsabilizó a través del que va a realizar transferencias y nunca las ha realizado y siempre se acumuló en sus deudas. Y entonces le dice en la pregunta que se hizo en la comisión al doctor Ángel Loja Llanos, si el Estado no le hace la transferencia, si el Estado debe, tiene deudas acumuladas por miles de millones de dólares, ¿quién paga la atención médica de 6 millones de personas que no, ellas reciben atención médica sin costo? Los afiliados. Claro, pero de eso es lo que estamos hablando, que no hay conciencia. Mucha gente aplaudió de que esto se dé gratuitamente. Y ese es populismo con la seguridad social y no hemos calculado. ¿Hay conciencia de eso en los afiliados y en los jubilados, Henry? Para Francisco, exacto. Entonces así no lo podemos sostener al seguro. Jaime tal vez economista. Usted sabe que si se quita un dólar de un presupuesto, se empieza a desequilibrar el presupuesto. Entonces el presupuesto de dice está quebrado. Por ese tipo de costos hay que hacer una reforma. Para que las personas, integral, para que las personas que no son afiliadas al Seguro Social, porque las 6 millones de personas no son afiliadas al Seguro Social, y los trabajadores no tenemos ningún mandato constitucional, ni moral ni ético, podemos sostener prestaciones que no nos corresponden porque nosotros aportamos para ni siquiera para la familia, sino para el afiliado en sentido individual, para pensión de salud y el pago de la pensión jubilar. ¿Cuánto aportamos con el empleador? El 20.6% de la remuneración mensual. Francisco y Jaime, le quitamos $1 de esa aportación, le estamos llevando... Se desequilibra todo. Claro, ahí voy con la doctora Angélica Porras. Doctora, bueno, o sea, planteado así, los tres coinciden en que aquí no ha habido responsabilidad, pero también no ha habido responsabilidad de los afiliados. Sí, porque nos plantean cualquier cosa en la asamblea, alza de pensiones, aplausos.
Nos plantean que cambian la plata de un seguro a otro, aplausos porque hay. Que van a hacer otros hospitales, no nos dicen si son necesarios o no, aplausos. Que hay que atender a la abuelita, al abuelito, aplausos. Y la seguridad social es un seguro. Quizá a veces uno no termina de decir, esto es un seguro y tiene que estar financiado. Lo que dice Henry, más la dureza, como siempre suelo decir, con la que describe Jaime, doctora, se la puede plantear este rato para salvar una institución, pero teniendo conciencia de qué es la institución. Claro que sí. Yo creo que hay que tomar en cuenta que la propia Constitución ya nos da pistas de por dónde podríamos avanzar. En primer lugar, el artículo 69 establece que la creación de cualquier prestación nueva tiene que estar debidamente financiada. Efectivamente, lo que ocurrió en el IES es que cuando se extendió la cobertura en salud a las personas menores de 18 años, se creó una nueva prestación que no estaba financiada. Entonces, efectivamente, la salud ya no era solo para quienes aportaban, sino también para sus hijos menores de 18 años. Recuerde que antes era para los hijos menores de 6 años. Eso se hizo sin ningún cálculo, sin saber cuánto le iba a costar al país de eso. Luego, recuerde usted que el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social plantea que los jubilados tendrán atención en salud como los activos a cargo del Estado. Entonces, esa es la plata que le debe el Estado, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, al CIE. Entonces, eso va generando un déficit. Entonces, a mí me parece que, efectivamente, siendo verdad que nuestro sistema de seguridad social es un sistema contributivo, que depende de nuestros aportes, la cuestión es que nosotros aportamos para tener una prestación en contra. Y cuando hay alguien que no aporta, efectivamente desequilibra. La gran discusión, y yo creo que esa es una discusión que tiene que hacerse a nivel nacional con todos los interesados, porque la seguridad social, según nuestra Constitución, es un derecho universal. Eso no quiere decir que no se aporte, porque hay otros mecanismos. Uno es el sistema de seguro social que da aportado, uno contribuye, pero puede haber otros sistemas de seguridad social, no a cargo del IES, sino a cargo de otras instituciones, que hacen, en cambio, sistemas no contributivos. El punto es que ahora todo está ahí mismo. Cuando el seguro social es contributivo, reciben personas que no han contribuido. Y ahí hay que decir una cuestión también que tiene mucha importancia. ¿Qué pasa con la salud? La salud es difícil que un país como el nuestro tenga o logre tener total financiamiento, porque nosotros no tenemos hospitales, no tenemos un sistema de salud público que llegue a todas partes, no tenemos un sistema primario de atención en salud. Entonces, en el tercer nivel del sistema de salud, que son los grandes hospitales, se llena inclusive de personas que podrían ser atendidas en el primer nivel. Pero eso ocurre porque no tenemos un sistema de salud. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con el sistema de salud? Muchos plantean, hay que sacarlo del IES y privatizarlo. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Sin embargo, me parece que aquí cabe, la salud es un derecho universal. Y es a cuenta del Estado, esa salud que se recibe... no de un sistema contributivo y que incluya a los que no han contribuido. Es que esa es lo que usted está señalando, es lo correcto. Exacto, y verá, ahora tenemos un grave problema, que es la crisis del Estado. Entonces, una cuestión que podía haberse discutido en momentos de bonanza, que era el Estado el que asumía esa contribución que no pagaban los hijos menores de 18 años para no desequilibrar las finanzas del IES. Entonces, lo que pasó es que en este momento prácticamente esa discusión queda en el olvido, porque el gran argumento es no hay plata por parte del Estado. Entonces, sí, sabemos que no hay dinero por parte del Estado. La pregunta es, ¿a cargo de quién vamos a dejar eso? Porque fíjate, no le dejamos al Estado. ¿Quién va a asumir? Los trabajadores. En un país como el nuestro. Donde, pero además, perdóneme ahí que le diga, o sea, los trabajadores que creen y los empresarios que creen que las aportaciones son un impuesto
y que son parte de los problemas laborales que hay. O sea, si hay alguna cosa que se hace es no pagar, pese al descuento, y tiene todas esas dificultades. Pero además le recuerdo otra que está siendo discutida y que la Corte Constitucional, esta nueva, ha dicho lo del 13º y 14ª remuneración, que los jubilados no aportan sobre eso y hay que pagarles. Todo eso hay que volverlo a tratar, doctora. Ahora, el tema de salud es un gran tema, claro, porque lleva mucho dinero. El tema de las pensiones es el otro, ¿no? El tema de efectivamente, el tema de los cálculos de pensiones, yo no estoy de acuerdo con bajar las pensiones. Yeah. Porque fíjese usted, costó mucho trabajo. Recordemos, en el Ecuador habían pensiones de 4 centavos y que por una serie de reformas se llegó a tener por lo menos la mitad del salario básico. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y además, recordemos que nuestro sistema es un sistema de reparto. O sea, está detrás de este sistema es el de solidaridad. Y ese concepto hay que defenderlo. ¿Sí? Es que nosotros somos un país donde la gente gane un dinero que le alcance para terminar. Si no seríamos un país pobre. Entonces, decir que tenemos que hacer capitalización individual o ese tipo de es romper el modelo, ¿no? Y más que todo la solidaridad. Claro. Ahora, me parece a mí que un tema que sí hay que tratar a fondo es el tema de la ampliación de la cobertura, porque está pensado solamente para la cobertura en relación de dependencia, pero hay mucha gente que realiza actividades sin relación de dependencia, como por ejemplo los médicos, los abogados, que podrían aportar, deben aportar según la ley. Pero de acuerdo a la ley deberían, es una obligación. Exactamente. No es que está prohibido, claro. Está pensada en un modelo de relación de dependencia, porque no establece, por ejemplo, la posibilidad de que usted pueda aportar solamente para pensiones, por ejemplo. Ya. Entonces, o sea, usted podría optar por un modelo en donde pueda aportar exclusivamente para permítame ir donde Jaime para preguntarle a Jaime, claro, estas cosas que ya las hemos discutido, sí, pero que la gente un poco debe comenzar a entender claramente de qué se trata. No hay plata, Jaime, y tú nos los has recordado así muy, muy claramente. Pero bueno, hay que resolver este tema por lo menos, o hay que iniciarlo. La discusión de una reforma y un modelo, y que desde mi punto de vista este modelo de solidaridad, en donde hay pensiones con topes, este es el que de alguna manera ha ayudado a que todavía esto no explote, Jaime, ¿o no es así? Sí, la solidaridad es fundamental y es la esencia de los sistemas de seguridad social. En Chile en este momento tienen problemas con las administradoras de fondos que son privadas y incluso ahora están devolviendo el 10% de 200.000 millones de dólares para poder enfrentar la crisis de la pandemia. Pero en esencia, Francisco, el Ecuador lo que requiere es entender que todos los derechos de los individuos establecidos en la Constitución exigen obligaciones. Es decir, porque todo se dice, el Estado no da. Hay que enviarle un oficio al Estado para que pague los 9.000, 7.000 millones que debe al Seguro Social. Hay que pedir al Estado que pague el 40% de pensiones. Pero el Estado se financia con los aportes de los ciudadanos, que no hay otra manera. Entonces, la seguridad social tiene que financiarse con los aportes personales y personales. El sector público, los presupuestos públicos se financian con los impuestos, porque no hay otra manera. Para que el Estado pueda pagar las deudas inmensas que tiene con el Seguro Social. No bastan los oficios, porque es fácil decir, le envío un oficio al Estado para que pague, pero esto ya es crónico. Entonces, para que el Estado pueda pagar, necesita ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos? De los impuestos. Y cuando se quiere desde el Estado, no hablo de este gobierno, cualquier gobierno, Francisco, cuando se quiere financiar el gasto público, reducir el déficit,
y reducir los subsidios a los combustibles o poner algún impuesto, entonces allí sale todo el mundo. No subsidios, no impuestos, pero sí quieren que el Estado de todo, que pague el 40% de las pensiones, que pague las deudas. Cuando en el Seguro Social... Pero te podrían decir, pero que cumpla la ley. Pero claro, que cumpla la ley, pero las leyes no se cumplen solo diciendo las cosas. Ya, así. Todas las leyes se cumplen con dólares. Y los dólares tienen que entrar de impuestos, no de otra manera. En esto de las prestaciones, ha habido generosidad en las prestaciones del Seguro Social. Y claro, todo el mundo celebra, ya saben. Pero ahora que el Estado no puede cubrir eso, cuando alguien dice, o desde el Estado dice, para financiar las prestaciones, hay que subir los aportes o hay que pedirles a las personas que paguen esas prestaciones. Entonces salen, los trabajadores no. Los empleados no hay cómo cubrir, que pague el Estado. Y cuando el Estado no tiene plata para cubrir eso y se quiere grabar algún impuesto, alguna cosa, todo el mundo sale y dice, no, entonces esto es una locura generalizada, Francisco. Entonces, pero claro, ahí hay una justificación en algunos, Jaime, que dicen, y los jóvenes que no quieren aportar, porque dicen, para que se roben la plata, ¿por qué? Y claro, dice, oiga, sí, sí hay ladrones, pero eso no significa que no hay que planificar y tener una proyección sobre la seguridad social, o sea, sobre el futuro, sobre la vejez, sobre algo que debemos tratarlo, Jaime. ¿Cómo hacemos esto? Es que es así, tú lo dices muy bien. Es cierto que hay corrupción y es doloroso ver la corrupción. Y eso hay que enfrentar en el futuro con transparencia, con rigor, con seguimiento, eso hay que enfrentar en el futuro. Pero eso no puede anteponerse a la realidad de encontrar reformas estructurales que exigen sacrificios a toda la sociedad. Es que, Francisco, nada de lo que de aquí en adelante se pueda arreglar en la seguridad social y en el Estado en general, nada, absolutamente nada, está exento de grandes sacrificios. Esto hay que entenderlo de esa manera, porque el Estado tiene que tener recursos a través de los impuestos y los que aporte la sociedad. El Seguro Social tiene que tener recursos a través de las aportaciones y de lo que le dé el Estado. Es un fuego cruzado de carenciados, y más con esta pandemia. En el futuro necesitamos el sacrificio y el esfuerzo de todo. Eso es lo que hay que entender, porque ya es todo el tiempo es la misma presión, ¿no? Entonces hay que mandar oficios al Estado. Ahora he visto yo, ¿no?, que es del IES, que es de la superintendencia, todo el mundo, hemos mandado el oficio al Estado para que pague 7.000 millones de dólares. Hagamos la abstracción de quien gobierna, Francisco. Podemos estar o no de acuerdo con el gobierno, con cualquier gobierno. ¿Cómo este momento obtiene 7.000 millones de dólares del Estado para pagar esas deudas? Si los sueldos no puede pagar, porque el momento... Claro, pero ahí tenemos que juzgar a los que pudiendo pagar se comieron la plata. De eso, Francisco, en eso hay que insistir, es cierto, esa gente debería estar en la cárcel. En la cárcel, sí. El despilfarro de los fondos públicos de la última década, e incluso este gobierno en el primer periodo tiene culpabilidad. Eso no tiene nombre. Realmente no, se comieron el futuro del país, de todos los ecuatorianos. Y eso hay que decirlo para que no quieran volver a hacer lo mismo. Eso hay que decirlo y decirlo. Sí. Pero sí, eso pasó. Pero ahora y ahora hay que enfrentarlo, claro. Ahora hay que solucionar. No hay otra forma de solucionar. No hay otra forma. Sino generando más ingresos y reduciendo gastos. Cuando se quiere reducir gastos en el Estado, en el sector público, todo el mundo sale a decir no. Trabajadores, y todo el mundo dice, ¿cómo están votando empleados públicos? Entonces, si no se puede hacer eso. Luego, ahora, para pagar al Seguro Social, se dice, no se paga el Seguro Social. Pero si dejas de pagar a los gobiernos seccionales, ya están reformas en pagos, están en reclamos, están en juicios, en pedidos de adquisición, que es inconstitucional. Que si se le atrasa el pago de sueldos a la función judicial, pues ya van donde un juez para que digan que hay que pagar. Como que los pagos, como que los juicios generaran dólares, Francisco, pero por Dios. Entonces, hay una total inconsecuencia con el mismo país.
Este es un tema de país. Y ahí, Jaime, de sentido de patria. En esta última parte les voy a pedir a los tres no solo una reflexión que quede como enganche para el análisis, como ustedes mismos nos han planteado. Hagámoslo de uno en uno para que el país comience a reflexionar, y los tres tienen una vocería muy importante. Así es que, Henry, una primera perspectiva de por dónde iniciamos, y queda pendiente entonces hacer unos diálogos para que la seguridad social sea no solo un punto clave para tratar la economía en general, sino además la propuesta de los que quieren gobernar. Henry, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? Yo diría dos cositas. La una, me parece que el debate que está induciendo la doctora Angélica Porras es el tema de seguridad social y seguro social. El tema de seguridad social corresponde a políticas públicas, a política de Estado, a política de gobierno, y eso no debe mezclarse con el debate del seguro social. El seguro social es un seguro social al que yo aporto para tener a cambio una prestación de salud, y cuando me jubile tener acceso a mi pensión jubilar. Yo he aportado en lo personal 30 años, y yo no le he pedido al seguro social que me dé ni siquiera una finalín, una aspirina. Pero gracias a Dios, pero... Claro, entonces, gracias a Dios porque no me enfermas. La solidaridad es esa. Pues. Gracias a Dios no has tenido necesidad. Pero yo decía un día, Henry, mi solidaridad va, qué sé yo, pues $1,500 que puedo pagar a un médico. Pero si ya me cuesta más, tengo que ir a la seguridad social, y yo también he aportado 30 años. Exacto. Y lo segundo, lo de Jaime Carrera. El Estado no es dueño de nada. El Estado, lo que el Estado lo que tiene que hacer es manejar bien la política tributaria, la política fiscal, que no las maneja bien, porque en impuestos no cobra todos los impuestos, y en el caso del seguro social hay una mora patronal que se la va a perder desde 1999 al 2018, mora patronal privada de $1,300 millones. Yo estoy de acuerdo con Jaime, como el Estado no es dueño de nada, no le podemos pedir. Maneja los recursos naturales mal. El caso de la minería metálica, al 100% se lleva la minería metálica, tanto en cobre, tanto en plata, tanto en oro. Bueno, pongámosle ahí una parte para que cubra la seguridad social. Exacto. ¿Cómo vamos a pagar costos de producción manejando una política petrolera en este país por 3 décadas, en función de los importadores de combustibles, en función de los que mezclaron los crudos en forma total, en función de aquellos que pagan $35 y $41 a las compañías, en función de los chinos y los tailandeses? El Estado maneja mal. Entonces el Estado hay que replantear el rol del Estado. Una deuda pública que actualmente supera los $96.500 millones, nos dice Marco Flores. Y entonces yo sí estoy de acuerdo que en el caso del seguro social hay que impulsar una reforma estructural a efectos de que el seguro social tenga un carácter autónomo. Y aquí vamos a hablar solo del seguro social en cuanto a sus prestaciones. Pero es que lo que dice Jaime es correcto ahí. Hablamos de la autonomía, pero siempre mandando los oficios al Estado. Exacto, hay que replantear. Y querido Francisco y audiencia, este país tendrá vida en la medida que su economía fortalezca las exportaciones. Haga una correcta inversión extranjera directa, equitativa, donde se cumpla lo que dice el 408 de la Constitución, que la empresa privada, que el Estado reciba en beneficios el equivalente de lo que recibe la empresa privada. Hay que replantear el rol del Estado de aquí a futuro, con lo que nos han robado. Y nos siguen robando. Lo que hay que decir es que el Estado nunca más tiene que ser gerente en este país. Nunca más tiene que ser gestor. Nunca más tiene que ser el que está manejando los aspectos, digamos, las acciones operativas. La propuesta es un replantear general del Estado. Y ahí voy a donde la doctora Angélica Porras. Si primero tenemos que plantearnos el rol del Estado, pero claro, la situación de la seguridad social es inminente, o sea, hay que tratarlo ya. ¿Se podrán hacer las dos cosas? ¿Cuál es su propuesta, doctora? Bien. Bueno, a mí me parece que, varias cosas. Me parece que el Ecuador no ha tenido un debate en serio que permita justamente hacer esta diferenciación entre lo que es la seguridad social
y lo que es el seguro social para poder determinar a cada quien sus obligaciones y sus facultades. Esa es una primera cuestión. Pero además hay una segunda cuestión que a mí me parece clave, y es la transparencia de la información. Bien. Porque este tema de la seguridad social se convierte solamente en un tema de gente especializada, cuando los trabajadores y la gente de a pie también tiene derecho a saber qué es lo que pasa con su plata, y si puede o no puede, y a quién le tiene que exigir sus derechos, porque también hay un reconocimiento de derechos. Entonces, también parece que el primer paso que hay que dar es efectivamente el de la transparencia. Pero transparencia a todo nivel, no solo de las inversiones. Los trámites en el IES son una caja negra. Uno no sabe a quién debe ir, cómo debe discutir, a quién le puede pedir, a quién le puede reclamar. Entonces me parece que la transparencia de todo, que estos datos no solamente se queden en la asamblea, que estos datos sean digeribles para los trabajadores, para que ellos también puedan dar su opinión, porque tienen que dar su opinión, porque ellos también son dueños de ese dinero. Y otra cuestión, yo discrepo un poco de lo que se ha dicho aquí sobre el papel del Estado. La seguridad social prácticamente en todos los países, y más aún en América Latina, ha tenido dificultades, y es importante que el Estado esté. Lo que no es admisible es que se permita que en definitiva el Estado tome las decisiones, todas las decisiones, porque eso es lo que pasa en nuestro país. Claro. El gobierno toma las decisiones en el IES con las consecuencias que hemos tenido, porque el IES se convierte en un mecanismo y como tiene recursos, Papá Noel. Exactamente. Sí. Entonces, es además otra cosa. Estoy de acuerdo con que es necesario buscar de dónde financiar el IES, pero también tenemos que tener presente que no solamente vamos a cargar con eso sobre los trabajadores y los aportes. Por ejemplo, se puede pensar en ampliar la cobertura con mecanismos que permitan que más gente se cubra en el IES y pueda aportar. Por ejemplo, los que no tienen relación de dependencia. Pero eso está en la ley, doctora. O sea, un profesional puede pagar, pero no quieren. Sí, pero ¿por qué? Y después exigen, porque le roban. Porque tiene que asumir él mismo el porcentaje que aportaría el empleador y él. Entonces ya no estamos hablando de un 9.45, sino de un 21. Yeah. Claro. Entonces, son ese tipo de cosas. Y luego, hay que mejorar la gestión del IES. Exacto. Entonces, todos esos elementos hay que discutirlos. Y el Estado tiene la obligación, por supuesto que tiene la obligación. Y si es que hay que pagar más impuestos, hay que pagar más impuestos. Pero tienen que ser impuestos directos a la renta. Porque, por ejemplo, hace poco salió un documento de Oxfam que decía que en esta pandemia hubo 8.000 millonarios más en América Latina. Claro. O sea, entre ellos los que le han vendido los medicamentos a la seguridad social. Jaime, contigo terminamos el rol del Estado, la seguridad social y claro, esto no puede dividirse, pero sí hay formas en las que podríamos intentar encaminar. Queda muchas cosas por discutir, pese a que tú has dicho, oigan, ya hemos dicho esto, pero creo que hace falta seguirlo diciendo, Jaime. Sí, hace falta, Gonzalo, y el reto que tiene el Ecuador, y necesariamente tenemos que hacer una conciencia profunda de eso. Después de esta pandemia, el Ecuador tiene que reinventarse. Van a cambiar muchas cosas en el mundo después de la pandemia. Todavía no se entiende la magnitud de los impactos de la pandemia. El Ecuador del futuro va a ser diferente, como el mundo va a ser diferente. En esa reinvención, ese es el gran emprendimiento del Ecuador, de todo el Ecuador, reinventarlo sobre otras formas de actuar de las personas, de los políticos, de los empresarios, de los afiliados, reinventarlos, pero no para volver a la normalidad del pasado, Francisco, porque esa mala normalidad de irresponsabilidades económicas, fiscales, en el seguro social, de corrupción, de populismo, no es la normalidad que requerimos en el futuro para reinventar el Ecuador. Entonces, ¿cómo lo reinventamos en el Ecuador? Que al lado del Estado, ¿cuál tiene que ser el modelo de Estado? Simple, obvio. Un Estado que se dedique a atender la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad pública, y un sector privado que
que tenga los incentivos para invertir, para producir, para crear riqueza, para que el Estado tenga impuestos para atender a la salud, a la educación, para dar oportunidades a los pobres. Ese es el modelo. Ahora, partiendo de este modelo, en el futuro, ¿cómo hacemos que atender a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los pobres, tenga sostenibilidad? Entonces, ese modelo de Estado tiene que tener sostenibilidad fiscal y sostenibilidad macroeconómica, porque sin eso no hay futuro en el país. Entonces, ya tenemos modelo de Estado, sostenibilidad fiscal, sostenibilidad macroeconómica, sostenibilidad de la dolarización, sostenibilidad del sistema financiero, ya. Y reformas estructurales en el seguro social, estructurales y administrativas, para hacerlo más eficiente, más transparente. Para que no existan fideicomisos de obras que no existen. Todo lo que estamos hablando. Y luego Gonzalo, luego Francisco, y a propósito de Gonzalo, un gran abrazo a Gonzalo, un gran saludo a Gonzalo, lo extrañamos. Luego de esto, mi querido Francisco, tenemos que, encontrando estas armonías, estas estabilidades, para que haya estabilidad fiscal y darle la plata al seguro social, ponernos de acuerdo en todo lo que haya, ponerse de acuerdo para generar ingresos y reducir gastos. Ya mucho se habla del petróleo, de la minería, todo se habla, pero una cosa es hacer esto, generar ingresos y reducir gastos. Luego de todo esto tenemos que trabajar para que el Ecuador crezca a tasas de 5, 6, 7, 10%, porque la única manera de generar trabajo e ingresos para el país es crecer. Y ese sería el reto. Crecer y crecer, hay que invertir. Y para crecer e invertir hay que tener previsibilidad económica, seguridad fiscal. Eso tiene que grabarse en el país, porque si no, nada va a ser posible, Francisco. Entonces esas son las líneas generales, trabajo y reformas, pero si no nos ponemos de acuerdo en estos puntos, luego de la pandemia, entonces ya no hay viabilidad. Jaime, muchísimas gracias por atender este diálogo, tanto a la doctora Angélica Porras como al licenciado Henry Llanes. Les agradecemos por compartir. Vamos a seguir en el diálogo, vamos a invitarles, y creo que vamos a ir planteando, ¿no es cierto?, cada uno de los puntos que ustedes nos dejan como enganche para tratarlo. Por hoy se nos fue el tiempo, agradecerles nuevamente esa participación y enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Haz tus transacciones sin tener que ir al banco. Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar consulta de saldos y movimientos